y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Santísimo Padre y Dios, una vez más venimos ante ti a pedirte que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos enseñe, que nos guíe, que nos redarguya, que hable a nuestro corazón, que podamos escuchar tu voz claramente diciendo, este es el camino, andad por él. Y danos, Señor, el privilegio de andar en ese camino para gloria de tu nombre. Ilumina nuestra mente, ablanda nuestro corazón y fortalece nuestro espíritu para que podamos poner por obra tu verdad. Bendice a aquellos que también nos escuchan a través de la pantalla en esta hora y que tu bendición les acompañe donde quiera que estén. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12 se encuentra el texto que estamos estudiando juntos durante este seminario del fin de semana. Hebreos capítulo 12. Nos dice en el versículo 18 en adelante: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar. Aun si una bestia tocaba el monte, tenía que ser apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esa fue la primera vez que Dios habló sobre el monte Sinaí, promulgó su pacto, habló su santa ley. Y como ya vimos, esto se cumplió en la fiesta del Pentecostés. Dios estableció la fiesta del Pentecostés para recordar la promulgación de la ley, para que año tras año el pueblo de Israel se acordara de su ley y del pacto que hicieron con él al pie del monte Sinaí, porque fue en ese día de Pentecostés que se ratificó el pacto con la sangre que roció Moisés, después de que Dios proclamó su santa ley y el pueblo prometió, haremos lo que Dios nos ha ordenado. Sin embargo, vimos que el pueblo no cumplió el pacto. No habían pasado ni los 40 días que Moisés estuvo en el monte cuando ya habían transgredido el pacto con Dios. Moisés bajó del monte y al ver que el pueblo estaba adorando un becerro de oro, quebró las preciosas tablas de la ley, estas tablas de piedra de zafiro azul, escritas con el mismo dedo de Dios, las quebrantó al pie del monte Sinaí, mostrando así que el pueblo había roto el pacto con su Dios. Esa fue la primera vez que Dios habló. Pero Dios prometió que iba a hacer un nuevo pacto, esta vez sobre mejores promesas. Y Cristo fue hecho fiador del nuevo pacto. Dios estableció, junto con ese pacto, que el pueblo 3 veces al año se presentara en el santuario para celebrarle fiesta. Las primeras 3 fiestas se celebraban en la primavera y eran la fiesta de la Pascua,
los panes sin levadura y las primicias. Esas se celebraban en una sola fiesta que con el tiempo llegó a conocerse por el nombre de la Pascua, aunque incluía las tres celebraciones, o sea, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Pero con el tiempo le llamaban la fiesta de la Pascua o también la fiesta de los panes sin levadura. Se refería a lo mismo. Esa fiesta se guardaba en la primavera. Luego 50 días más tarde, se celebraba la fiesta del Pentecostés, que como ya vimos fue la promulgación de la ley y fue la ratificación del pacto al pie del monte Sinaí. Y entonces en el otoño se celebraban 3 fiestas más, haciendo un total de 7. Las fiestas del otoño eran trompetas, día de expiación o Yom Kippur, y una semana de la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Dios le dijo a su pueblo que 3 veces al año debían presentarse para celebrar estas fiestas. En la primavera, un día en el verano, el Pentecostés, y entonces una semana en el otoño. Encontré la cita que estaba buscando esta mañana, que no la encontré, ahora sí la voy a compartir con ustedes porque es muy importante. Se encuentra en la página, esto es en el Conflicto de los Siglos, en la página 450 y 451, dice así: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. O sea, ese corderito que mataban cada año simbolizaba la muerte de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5, y quiero que busquen ese pasaje porque tiene algo interesante. 1 Corintios capítulo 5. Nos dice en el versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo, y fue sacrificada por nosotros. Pero miren el versículo 8 lo que dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es interesante que Pablo, escribiendo a los corintios, que eran cristianos gentiles, no judíos, les dice: celebremos la fiesta con panes sin levadura. Nosotros siempre hemos creído que las fiestas ya no se celebran, pero Dios las mandó por estatuto perpetuo, y el apóstol San Pablo dice: celebremos la fiesta de los panes sin levadura. Hay muchas citas del espíritu de profecía que nos dicen que sería bueno que el pueblo de Dios recordara esos grandes eventos del plan de salvación, celebrando estas santas convocaciones que Dios señaló para que nos recordaran los eventos del plan de salvación. No solamente la fiesta de la primavera, los panes sin levadura, que nos recuerdan la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero también las fiestas de otoño, que para nosotros son muy especiales porque nos recuerdan los grandes eventos al final de la ministración de Cristo, el día de expiación.
1844, como señalaba la profecía, y la fiesta de las cabañas, que todavía no se cumple, todavía no encontró su antitipo, porque eso será en relación con la venida de Cristo. Ahora, siguiendo la cita del conflicto de los siglos, dice: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Celebremos pues la fiesta con panes sin levadura, sin la levadura de malicia y maldad. Luego seguía, dice aquí en la página 450, la fiesta de las primicias, las gavillas del trigo. Y era costumbre mecer ante el Señor en el tiempo de la Pascua una gavilla que era figura típica de la resurrección de Cristo. Nuevamente, San Pablo, escribiendo a los Corintios, nos habla de las primicias y nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, y también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Así que la resurrección de las primicias, la palabra primicias quiere decir los primeros frutos. Nos habla de una cosecha más grande que vendría después. Y así como hubo una resurrección especial, cuando Cristo resucitó y Él es las primicias con los que se resucitaron con Él, los que se levantaron con Él, así también en su venida va a haber una gran resurrección de todos los muertos en Cristo. Sigo leyendo la cita. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que eran las primicias o los primeros frutos, granos maduros, recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicias de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Y ahora dice: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo que señalaban. Ahora, ¿notaron eso? La Pascua, el Cordero Pascual, representaba la muerte de Cristo. Pero Cristo no solo murió como Cordero Pascual, sino que Él murió un día de Pascua. Murió en el mismo día que se mataba el Cordero Pascual. Las primicias representaban la resurrección de Cristo. Pero Cristo no solo resucitó como primicias con una gavilla, que fueron los que resucitaron con Él, sino que resucitó en el mismo día que se celebraba la fiesta de las primicias. O sea que no solo se cumplió en el símbolo que representaba, sino también en la fecha que señalaba. Por lo tanto, las fiestas del santuario eran una profecía del plan de salvación y se cumplieron en la fecha exacta en que señalaba la fiesta. El 14 del primer mes del calendario judío, sigo leyendo, el primer mes del calendario judío se llama el mes de Nisan o Abib. El 14 del primer mes del calendario de los judíos, el mismo día, el mismo mes en que por 15 largos años el Cordero Pascual había sido inmolado, en ese mismo día, Cristo
después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor resucitó de los muertos al tercer día, primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Resucitó en el mismo día de las primicias. Ahora, hasta aquí, todo esto está muy bueno. Pero miren cómo sigue la cita. De igual manera, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento de Cristo deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Había 3 fiestas en la primavera, representaban la primera venida de Cristo a esta tierra, los primeros 3 eventos del plan de salvación. Y luego había 3 fiestas en el otoño, que representaban los últimos 3 eventos del plan de salvación, el último, la venida de Cristo. Pero aquí dice la mensajera del Señor que se van a cumplir en la fecha señalada por el evento. ¡Qué interesante! Por ahora lo vamos a dejar aquí porque de esto vamos a hablar mañana. Vamos a hablar de los eventos relacionados con la venida de Cristo y cuando Dios vuelva a hablar. Pero entre medio de las dos, las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño, hay una fiesta que se llama el Pentecostés. Y el Pentecostés es el que vamos a estudiar un poquito más en detalle ahora. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y vamos a hablar ahora de Pentecostés. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud